Donde quiera inhala. Muy bien. Muy buenos días. En honor nuevamente a la... ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Doctor Roberto Hernández, médico y abogado, o abogado y médico, como le gusta presentarse. Tiene la intención de hacer una pequeña charla para platicar un poco un tema que ojalá y se pueda emitir en su momento algo por parte de nuestro gremio. Adelante, mi querido Robert. Claro. Bienvenido. Gracias. Yo estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de saludarlos tan temprano, ¿verdad? Esto es una charla informativa, así como bien dice nuestro amigo Jaime, con respecto a los quehaceres de la práctica médica. Tenemos que citar nosotros en la historia de la humanidad, irnos a la época de los griegos, vamos a hablar de Aristóteles, donde el galeno, yo tengo una preferencia grande por el respeto por nuestro gremio, los galenos, los médicos, los doctores, el practicante, y es importante que primero que nada nos reconozcamos a nosotros mismos, y para eso estamos en el colegio. El colegio tiene una función que, de acuerdo a la ley, estipula que debemos de vigilar la ética y la moral, no otras cosas. También tenemos que ver que ayer trabajamos muy bien la cuestión de la educación continua, la preparación. ¿Por qué razón? Porque el hecho de tener las cartas credenciales suficientes, mínimas, porque así lo dice la Ley General de Salud en su artículo 81, yo no voy a hablar de ley ni de artículos, ¿verdad?, para no confundirnos, hasta yo mismo me confundo, sino tenemos que ver que los requisitos mínimos para una práctica, pero una práctica desde el punto de vista deontológico, sano, desde un maestro que ya pasó por su trayectoria laboral y académica y llega a sus 36, 40 años de una especialidad, eso le da madurez y respaldo moral. ¿Y por qué dije de moral? Porque precisamente el hombre, Aristóteles determinó y se sigue persiguiendo hasta ahora ese nuevo concepto, el hombre es un animal político por excelencia. ¿Qué significa esto? De que vivimos en la polis, y de ahí vienen muchos problemas de que los doctores nos vamos a la sierra, no nos gusta ir como especialistas muy subespecializados en ocasiones, irnos a la sierra. Tratamos de vivir en la polis, porque la polis nos da los elementos suficientes para seguirnos preparando, para participar en este coloquio que venimos disfrutando desde hace varios días, ¿verdad? Intercambio de ideas, de conceptos, de reglas, normas, proyectos a futuro, etcétera, que protejan y aseguren una buena práctica. ¿Qué tengo que citar también? De que con respecto a la polis, con respecto al animal político, también atañe de que nosotros tenemos un corazón a la derecha o un corazón a la izquierda, de retrocardia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que no pueden decir, como dicen algunos opinólogos o gente de la cosa pública, del periodismo, de que yo soy independiente. No, el doctor puede tener una situación de un pensamiento político, porque somos animales políticos por excelencia, por eso que lo recalco. Pero también hay una cosa muy importante. Thomas Hobbes, también él acuñó un concepto que el hombre es el propio lobo del hombre. Entonces imagínense ustedes si esto que lo llevamos nosotros al bungo y al concepto general del dominio de nosotros aquí en el campo de la ciencia, donde con respecto a mi materia, ¿verdad?, de que el hombre sí come hombre, por no decir, no debe estar, a mí no me gusta estar grabando y usar palabras que pudieran herirnos, pero ayer precisamente yo le platicaba con el profesor
Rodrigo Ramos Zúñiga, ¿verdad? Una persona dedicada al conocimiento, a la ciencia, y nos compartió las delicias de esta cuestión del pensamiento, de cómo se va integrando la energía y las catecolaminas. Hoy se sabe que todos son neurotransmisores, que la inteligencia es un fenómeno. Yo no le concedo mucho crédito a la inteligencia artificial, porque el día que la inteligencia artificial, y ahí lo tienen por ahí, mi amigo, ojalá llegue a tiempo, Sergio, porque es una persona connotada de mucha trayectoria académica y filosófica, pensamiento bioético, de que precisamente le preguntó conciencia al chat de la inteligencia emocional. Y les quiero decir, inteligencia artificial, perdón, les quiero decir que su concepción definitoria de ese programa dejaba mucho, es confuso. Imagínense que yo tengo colegas aquí que practicamos la misma ciencia de la cirugía de columna, y donde nosotros tenemos que tener sentido común, tenemos que tener una inteligencia humana, porque el humanismo no se le da a los robots. Hay películas muy bonitas que me gusta citarlas, como Yo Robot, por ejemplo, donde va el niño muy tierno y eso, y te hace llorar, pero es un robot que quiere ser humano. O El Quinto Elemento, que agarra y se bebe todo el conocimiento del Quinto Elemento y lo adornan con una ópera ahí muy bonita que también impresiona los sentidos. Una computadora como eran antes en el Seguro Social, con los discos y las tarjetas tan grandes, y IBM quebró y está aquí la Mac en boga. O sea, el futuro, la tecnología sí nos marca, y como dicen en el idioma inglés, son facilities, pero no tenemos que entregar nuestra conciencia a esto. Y aquí voy a citar el término conciencia, porque la conciencia va ligada a la decisión, a la capacidad del humano independiente de decidir. Así haya sido criado en un sistema de un lenguaje distinto, y se casa y va a estudiar a otro país y aprende ese idioma, y ahí se quedó a vivir y ejerce la práctica en ese idioma, llega la noche y él piensa en ese idioma y decide cambiar, no como cambiamos aquí en eso, de Excel a Word, de Word a Notebook, etcétera, a notas, ¿verdad? Sino que rápidamente uno cambia de idioma, de pensamiento, para integrarlo en un concepto elevado y abstracto. ¿Qué ocurrió en nuestro país? En nuestro país seguimos una trayectoria internacional, no estamos ajenos a lo que ocurre, y para esto es cuando ocurre una desgracia y vienen periodistas extranjeros, al rato la noticia está en todo el mundo, en todos los idiomas. Fíjense que les cito un ejemplo que ocurrió un accidente de un apuñalamiento en el metro Valderas. Veo desde China, el canal de televisión, y ahí salió en chino el metro de Valderas donde había ocurrido el incidente o accidente o el crimen ¿verdad? Digo, imagínense que ahora con Acapulco la gente corrió a saquear tiendas y usó el vandalismo. No crean que se quedó aquí. Entonces, yo lo quiero decir, de esta asamblea, mañana que terminemos, va a estar en todos sus estados, van a tener que dar informes ustedes, se va a ver una promulgación del acta, etcétera. No se queda aquí. ¿Y a qué voy? Precisamente en el año 2018, a instancias de la Corte Interamericana, se trataron temas que vulneraban los derechos humanos. Derechos humanos, hablando de la parte jurídica, decimos que son jus cogens, derechos inherentes al humano, irrenunciables, que son derechos del hombre. Y nosotros, que tenemos una profesión, no dejamos de ser hombres, no dejamos de ser humanos. Igual el paciente tiene necesidades también de ser considerado un humano. ¿Qué dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Le corrigió la plana a la Suprema Corte de Justicia en el año 2018, que la obligó a derogar
un artículo de la Ley General de Salud que anda en boca de todos, se llama 10 bis. ¿Por qué razón? Porque al escuchar ahorita que está caliente el tema y está en la Cámara de Diputados para avalar y votar, que ya fue votada, ya pasó al Senado, una modificación para resarcir esa vacatio legis, esa laguna del derecho que está en la Ley General de Salud. ¿En qué consiste? Porque estuvo en discusión en la Cámara, me llamó mucho la atención, esto fue el 31 de octubre, en el Pleno, ¿verdad? Pero antes se trabajó, y yo que recuerdo, en alguna administración pasada, 2 o 3 administraciones, ahí en el casco del Politécnico, yo solicité, como ahorita me concedió el señor presidente con su venia, qué bueno que tuvo anuencia, de este tema es importante, ¿sí? ¿Eso qué significa? Quedan 20 minutos. Bueno, gracias. Y entonces, gracias. Aquí la cuestión es que se derogó por un conflicto no de intereses ni de derechos, sino un conflicto de derechos humanos. No vamos a hablar nada más que de derechos, porque si no, estamos en la igualdad. Ayer tuve la osadía de plantearle una pregunta a Rodrigo Ramos. Dice, oiga, usted es científico, usted está alejado. No, yo sí practico la clínica, pero él habló del humanismo. El paciente quiere que lo vea a los ojos, que lo trates con piedad, con un sentido de pertenencia y de empatía. Habló hasta de empatía cuando puso un primate, y eso a mí me orilló a tocar el tema. Un primate con una figura postezando y al rato provocaba empatía. Cuando nosotros tenemos piedad, como la piedra, la piedad de Miguel Ángel, que está ahí, la María, en sus brazos Cristo, no tenemos que tener lástima, sino piedad, ser empáticos con nuestro paciente. Independientemente sea la práctica privada o sea la práctica institucional, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad, porque somos los que sabemos de esto y estamos preparados académicamente, pero también conscientemente a través del lóbulo frontal que ve las cosas agradables, o en el lóbulo temporal donde se produce serotonina. ¿Y por qué las mujeres son más propensas a que padezcan depresión en los extremos de la vida y los hombres no? ¿Por qué el chocolate negro nos estimula como si fuera un beso? Somos un líquido aquí que es café y tiene sustancias antioxidantes y tiene estimulantes como la cafeína que nos provocan estados de ánimos de placer. Claro, un doctor no es ajeno a lo que desayunó en la mañana, al problema que tuvo nuestro querido presidente anoche. Entonces, eso nos conmueve y por eso los médicos no podemos alejarnos de los influjos hasta de la luna que influye sobre los líquidos. Nosotros como columnólogos sabemos que el núcleo pulposo en la noche se carga de líquido y en el día se seca. Entonces todo ese tipo de cosas que sabemos y que nos las aprendimos en la universidad o en la práctica de la vida, y hemos tenido problemas, sin llegar a problemas jurídicos, problemas de privación de la libertad, problemas de encuadrarse en un delito. El médico también se encuadra en un delito, pero tenemos la empatía del gremio que luchamos y bueno, hay que ver, te vamos a tranquilízate, no va a pasar nada, mira esto aquí, listo ya. Pero no salen, todos somos chinos a la calle, todos somos chinos. No, pues el chino se cometió un fraude, el paciente se falleció porque él cometió un delito de comisión por omisión, etc. Porque ese no es el tema. Entonces nosotros al tener ese conflicto de derechos humanos, no podemos, que voy a tocar el tema porque somos católicos, porque somos objetores. Objetores es la palabra correcta a nivel internacional. Yo objeto de que Israel esté bombardeando a Palestina. Yo estudié en Israel, en el Rambam Medical Center. Soy un ciudadano del mundo. Yo estudié en China, en Tiananmen, me tocó, yo estaba allí en la plaza de Tiananmen, y cuando esta cosa, todos los mexicanos repatriaron y el chino dijo, no, yo no tengo dinero, si me voy a México, ¿cómo regreso otra vez si ya vendiste la bicicleta? Me fui a Alemania y me tocó en la calle del muro de Berlín. Imagínense, entonces cuando me hacen un examen en la UVM para entrar a hacer derecho, pues da cuenta que yo ya venía de todos esos estudios, ya da cuenta que estaba platicando de
Hitler, y platicando de Deng Xiaoping, y platicando de cosas de que ya las había vivido en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Clinton, o sea, cuando uno es protagonista de la historia y el médico es un hombre además educado, el hombre médico que nada más sabe de medicina, ni de medicina sabe, porque tenemos que tener una cualidad especial. Si yo tuviera 3 hijos y uno es muy palanchín y eso y le gusta la fiesta, este va a ser bohemio. Si tengo uno que es medio conejo con P, este va a ser periodista o psicólogo, ¿verdad? Pero si tengo uno que está serio, que no habla mucho y estudia mucho y no sale con la novia, no tiene novia, tiene novio, ¿no? Entonces este cuate va a ser doctor y va a ser bueno, pero no este borracho bohemio que va a ser doctor. Bueno, a lo mejor cirujano estético, ¿verdad? Entonces anda por ahí poniendo botox y los que me platicó un asunto, Radamés, nuestro amigo querido, chapaneco. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes cómo me inquietó a mí cuando le vi en las mulas de mi compadre que la oposición, que porque criticó el acuerdo del día 28 de junio del 2022 con respecto a que el gobierno tiene que proporcionar a los objetores. Perfecto. Si yo quiero 5 traumatólogos y de ellos un columnólogo y de ellos un cirujano de pelvis, me tienen que decir, yo soy columnólogo, yo soy cirujano trauma de pelvis, yo soy también abogado, como me dijo Renan ayer, sí, pero tengo que expresarlo. ¿Y a quién? Al patrón. En España ocurrió una corriente de los patrones meterse a las páginas pornográficas que visitaban los aspirantes a un puesto, los headhuntings, el departamento de personal. No, son derechos humanos. ¿Me traes una prueba de VIH para ver si no tienen VIH? No, eso no lo podemos solicitar, pero que tu patrón que te va a pagar, ya sea el medio institucional, el ISSSTE, responsabilidad, etcétera, lo que tú quieras, seguro social, seguro bienestar, pues tiene derecho el patrón. Si no, ¿cómo armo mi nómina, armo mi eso? Yo fui jefe de urgencias en Magdalena Salinas, más grande que este auditorio, urgencias, con un movimiento espantoso. Llegaba el helicóptero, el camionazo, etcétera, y yo como jefe sabía, bueno, ¿a quién le pido que me opere el tobillo? Pues está más normal y mortal, pero al que digo que se meta al fémur, pues era al cirujano más avesado, ¿verdad? Que tenía más experiencia. Algo de problema, yo entro a ayudarte. Y entonces yo diría que capacitar a todo mi personal, porque capacitación que no se hace al 100% no es capacitación. Yo fui director del Centro de Capacitación y Calidad de la Región Norte del Seguro Social, Magdalena de las Salinas. Ahí estuve capacitando, yo me encargaba de capacitar desde la intendencia hasta el doctor, de la secretaria, del delegado, a todos. Y decirle cómo se hace el café, cómo se pinta, cómo se arregla, porque tenía yo pedagogos, psicólogos, matemáticos, educar, todo, hasta guarderías manejaba yo. Imagínense la cantidad de cortisol que yo manejaba, pero tenía que tener preparación y alta dirección en la Ibero para manejar el conflicto. Y el conflicto se maneja de esta forma. Tenemos un problema. Houston, we have a problem. Cuando la oposición de que tiene que decir que yo soy objetor y yo no soy objetor, pero abro plazas y doy bases ahorita en el seguro de bienestar, pues yo necesito tener mi plantilla. Y ahora que yo venga a ver, me dicen, no me pueden preguntar la religión, pero me pueden decir, ¿es objetor o no es objetor? Es decir, ¿tiene usted certificación? Porque ahora sí la marca la ley, el artículo 81 de la Ley General de Salud. ¿Tiene usted certificación? Sí. No, yo porque te voy a decir que tengo o no tengo certificación. Yo porque te voy a decir o no voy a decir que soy objetor. Y esto está en la parte de la oposición. La oposición, que a todo lo que dicen cuando caen inconscientes, cuando vuelven en sí, no vuelven en sí, sino vuelven en no. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? No, esto te viola tus derechos a la privacidad, a tus datos biométricos casi. No, pues el patrón te va a pagar y te va a colocar para hacer su stock y su background personal, pues tiene que saber eso. Y sí, el gobierno tiene la obligación de dar objetores y no objetores, pero si tengo 20 plazas y ahora con la equidad de género que tenemos que tener 10 y 10 mujeres,
ortopedistas, traumatólogas. Pues en Alemania no había 10 plazas, había 1 o 2 plazas, y llegaba una doctora y tenía que entrar ella a la plaza, ya la tenía la plaza ella por ser mujer, porque todos éramos hombres, todos. Y entonces, y en Alemania anda el estudiante con su acá, con su colita, con tatuajes, lo que tú quieras, y nadie se dice si llega con su novio. Y aquí en México todavía tenemos prejuicios, prejuzgar. En alemán se dice Vorurteil, un juicio antes de que ocurran los hechos. Si nosotros ya estamos en igualdad de circunstancias, y aquí necesité yo el planeta de los simios, la doctora Zika. Acompáñame acá, Sergio, ¿quieres guardar un lugar? Por favor, Sergio, acá, mira, por favor. Y entonces te invita, todo el mundo quiere escucharte de tus sabios razonamientos. Entonces aquí, la doctora Zika, la del planeta de los simios, que tiene muchos años, agarra y está tratando a un humano, y ellos robaron la inteligencia, no me acuerdo porque nunca he visto la película completa, robaron esta inteligencia y los humanos ya estaban como si no fueran humanos, racionales. Y entonces la doctora Zika pues había la diferencia ahí, una no humana, un primate, y tratando al humano, porque no había la empatía. Por eso empecé con la empatía. Entonces cuando aquí en la oposición lo leí y decía así, es que tenemos cartas de los colegios y sociedades de médicos. Lo que está promoviendo la inclusión de esta ley en la Ley General de Salud, este artículo 10 bis, para subsanar, no lo mencionaron porque no tienen esa tendencia de los colegios y las cartas y de las sociedades. Igual si los inteligentes somos nosotros, y lo estoy poniendo en lo más alto de la cumbre porque tengo razón, porque yo pertenezco a ese gremio. Yo no nada más soy abogado, además de ser abogado, soy doctor humanista y tengo una concepción del lenguaje y la inteligencia distinta, porque yo me dediqué como un cura a esta es mi misión. Yo no tengo esposa ni hijos, a lo mejor no sé a quién dejarle tanta herencia, ¿verdad? Buscaré amigos de dejarles la herencia ya del Valle, Coyoacán, Narvarte, sino como hizo dinero, porque los cirujanos nos hacemos ricos, pero hay que perderse en ese bienestar de perder el humanismo. Yo quiero que si Sergio y yo platicábamos con respecto a eso y él maneja las partes de la bioética, que me pueda abundar y ayudar algo, si tienes a bien, por favor, porque yo quiero llegar a las conciencias, levantarnos de aquí y tener ese beneficio. ¿Qué te parece? Bueno, una disculpa, pero no sabía que estaba programado. Perdón. Acaba de decir un término de conciencia, y yo pues trataré de referirme a ello recordando una definición histórica de von Russell-Potter, que en 1971 fue quien escribió un artículo. Yo por aquí alguna vez lo comenté, diciendo la bioética del futuro, o el puente al futuro más bien. Bioethics is a bridge of the future. En ese libro, en ese artículo que después se convirtió en libro, él decía que la bioética era la ciencia de la conciencia, y no solamente eso, sino la ciencia de la supervivencia. Y bueno, refiriéndose a que el ser humano, si era consciente de lo que como ser pensante, razonable, pues tenía las posibilidades de ser libre, tener libre albedrío, tomar decisiones después de pensar, reflexionar, tomar decisiones que tuvieran una condición de hacer el bien en aquel momento, pero también, lamentablemente, podría dirigirse a hacer lo contrario, que es el libre albedrío de poder decidir cómo
y cómo hacer esa decisión y con qué objetivo. Estamos viendo pues, que el ser humano conscientemente son dos elementos en uno, en su conciencia, y un filósofo del siglo XIX, quizá el prosista filósofo más atractivo que exista, aunque está muy satanizado. Sus libros son extraordinariamente atractivos para hacer del ser humano consciente, precisamente. Cada párrafo, cada pequeña expresión que tiene Friedrich Nietzsche, de verdad es sumamente atractivo. Así lean ustedes, así hablaba Zaratustra, humano demasiado humano, o más allá del bien y el mal. Todos estos libros son extraordinariamente útiles para establecer lo que es un ser consciente en un momento dado, como es el ser humano. Es el único en el planeta. Hasta ahora pues no sabemos, aunque Maussan haya dicho que hay por ahí seres extraterrestres probablemente más inteligentes que nosotros, pero la verdad es que son muchas falacias hasta este momento. Los propios investigaciones, entre comillas, de la Armada Norteamericana y de otros grupos han dicho, pensado, han opinado, pero no contundentemente en el sentido de que pudiera haber gente pensante aparte del ser humano. Por supuesto que hay animales que son inteligentes,